Buen día, ¿cómo están, amigas de Educación Bíblica? En esta mañana deseo compartirles un pequeño devocional basado en el Salmo número 90. Vamos a leer algunos versículos de este hermoso salmo que dice así. Comenzamos. En el versículo 1 y 2 dice: Señor, tú nos has sido refugio, de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El versículo 4 dice: Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y pasamos al versículo 10, dice: Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y el último versículo que vamos a leer es el Salmo 90:12, que es un versículo muy lindo que dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Y en este hermoso Salmo 90, el título que tiene la versión 1960 dice: La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y qué hermoso es pensar en esta mañana, en primer lugar, como dice en el versículo 1, que el Señor es nuestro refugio. Y el refugio es algo que nos contiene, que nos cuida, nos protege del peligro, nos preserva de las acechanzas del enemigo, es donde podemos acudir en momentos de dificultades, donde nos podemos proteger, donde podemos habitar, donde podemos sentirnos seguras. Y así es en Dios, así es en el Señor Jesucristo, sus hijas, tenemos ese refugio eterno en quien podemos ir y acudir en momentos de dificultades. Y habla de la eternidad de Dios en el versículo siguiente. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra, allí tú eres Dios. Ese Dios Salvador, el Dios que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotras en la cruz por amor, cuando vio nuestra condición de pecadoras perdidas por la eternidad. Allí, en esa eternidad, desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios. Allí está nuestro Dios, nuestro Padre, manifestándonos su amor a través del Señor Jesús hecho carne. Y qué hermoso es ver la eternidad de Dios y en quién confiamos, en los atributos de ese Dios soberano, creador y sustentador de todo el universo, ¿no? Y en el versículo 4 dice que 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea que cuando para nosotros 1000 años son una eternidad, son muchísimos, para Dios es nada. Los tiempos de Dios y los nuestros no son iguales. Por eso, qué hermoso es poder confiar que Él tiene también el manejo del tiempo, ¿no? Es nuestro refugio, maneja nuestros tiempos y la transitoriedad de nuestra vida, ¿no? Dice que son 80, 70, 80 años y con todo eso, cuando estamos en esa edad, dice, con toda su fortaleza es molestia y es trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿no? Y en el versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y mi meditación en esta mañana es esa, ¿no? Que tengamos esa actitud de contar cada día, desde que recibimos a Cristo como Salvador personal, para vivir con sabiduría. Buscar. ¿Y con dónde adquirimos la fuente de la sabiduría? En Dios, en su palabra. No existe otra fuente de la sabiduría. Dice en Corintios que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, porque la sabiduría de este mundo deja a Dios afuera. En la sabiduría de este mundo no existe Dios. En la sabiduría de este mundo no está la palabra de Dios, está la sabiduría humana, que Santiago la describía como terrenal, animal y diabólica. Pero la que desciende de lo alto del Padre de las Luces es pura, pacífica, amable. Es pura, es pacífica, es amable. Amabilidad tiene que ver con la bondad, con lo bueno, y todo lo bueno viene de Dios a la vida de sus hijos, ¿no? Que podamos vivir en esta mañana, pensar
en vivir nuestra vida buscando cada día de adquirir un poquito de esa sabiduría que viene de Dios, ¿no? ¿Y cómo adquirimos esa sabiduría? En comunión con Dios, sus hijas, buscar su dirección. Él nos va a hacer entender el camino en que debemos andar, que podamos vivir cada minuto con esa actitud de buscar esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que está centrada en su palabra, en la persona de Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Que el Señor las bendiga mucho y que en esta mañana podamos, y en el transcurso de este día y de estos días, en esta semana que comienza, buscar como hijas de Dios esa sabiduría que viene de lo alto, aunque estemos de vacaciones, pero no dejar la comunión, no dejar de pensar y tener esa actitud de buscar, de aprender, tomados de su mano y aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que el Señor las bendiga muchísimo y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el hermoso Salmo 90, gracias por que tú nos das esa capacidad al ser tus hijas de vivir con sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Señor, por todo. Bendice a las oyentes en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Muchas bendiciones, que el Señor las bendiga mucho. Excelente jornada.